Mi vecina obligó a mi esposa a hacer trabajo pesado diciendo que era la presidenta de la asociación de vecinos, pero mi venganza desató una cadena de karma que ni yo imaginé. Después de años de oír historias de problemas con asociaciones de propietarios, y no tolerar a los metiches nosotros mismos, mi esposa y yo estábamos totalmente de acuerdo en que nunca compraríamos una casa en una asociación. Cuando por fin encontramos una casa y la compramos, sabíamos a ciencia cierta que no estábamos en una asociación de propietarios. Sin embargo, justo detrás de nosotros, supimos que había una, no realmente, asociación. Como una semana después de mudarnos, tocaron a la puerta. Era una de las vecinas de atrás, anunciando que era la presidenta de la asociación, y dándonos la bienvenida al vecindario. Sonaba civilizada, pero preguntamos, ¿qué asociación? Oh, nosotros estamos detrás de ustedes, la casa detrás de la suya es donde empieza la asociación. Ok, qué bien, mucho gusto. Puras cortesías generales. Teníamos esperanzas. Estábamos, incluso, sorprendidos. Alguien asociado con la gestión de una asociación que no era una completa psicópata metiche. Qué equivocados estábamos. Por la forma de nuestro lote, había una franja de zona verde entre nuestra línea de propiedad y la acera, con forma algo triangular. La calle corría oeste-suroeste, nuestra parte lindante iba de este a oeste. Así que había una cuña de terreno ahí. Siempre nos habían dicho que eso pertenecía a la asociación, bla bla, sin problema, solo significaba que no teníamos que encargarnos del mantenimiento de ese terreno. Ahora que está puesto el escenario, es hora de empezar la historia de cómo conseguimos que se disolviera la, no realmente, asociación. Teníamos un par de árboles en nuestro patio. Literalmente en la línea de propiedad, así que asumimos la responsabilidad de cuidarlos. Son enormes. También son un fastidio, increíblemente densos y pesados. Y por la forma en que crecen las ramas, tienden a rajarse y soltar ramas. Había una rama gigantesca que se extendía hacia la calle contigua a la zona verde de la asociación. Esa cosa era un riesgo enorme, podía caer y herir o matar a alguien. No queríamos eso en la conciencia, ni en nuestro seguro, y decidimos tirar esa rama por completo, además de limpiar mucha madera muerta de los dos árboles. Contratamos a un arborista, vino, hizo su trabajo. $1.400 después, nos quedaron unos troncos cortados considerables que íbamos a mover el siguiente fin de semana. Yo estaría fuera el primer fin de semana tras la poda. Debo señalar que la madera estaba apilada ordenadamente en la zona verde sobre el acolchado de corteza, fuera del paso de todos, y de ninguna forma era un peligro o un dolor a la vista. Entra la arpía chillona, es decir, la presidenta de la asociación. Mi esposa había salido al patio el día que yo me fui de viaje y ella, la arpía, se metió en nuestra entrada, bajó la ventanilla y empezó a gritarle a mi esposa. Tienes que mover esa madera ahora. Eso es propiedad privada de la asociación, muévela ya. Mi esposa no es de confrontaciones. También es algo menudita, y trató de explicarle a la arpía que yo estaba fuera de la ciudad, que la moveríamos en cuanto yo regresara el siguiente fin de semana. No, no fue suficiente. Le chilla más a mi esposa, y mi esposa acaba agarrando la carretilla, y de algún modo, mueve esa pila de troncos, algunos pesaban casi 45 kilos, rodeando la cerca, subiendo por nuestra entrada y al patio trasero. Estaba furiosa. Yo también. Sabíamos dónde vivía la arpía, así que cuando regresé fui a hablar con ella y explicarle que me desagradó bastante cómo trató a mi esposa. No golpeé la puerta, no fui agresivo ni nada. No abrieron. Cobardes, sabíamos que estaban en casa. Esto nos dejó un mal sabor de boca. A la primavera siguiente, el seto plantado fuera de nuestra cerca no se mantuvo bien y empujó 2 tablas de nuestra valla de madera. Así que le mandé un correo a la arpía explicando que su seto había dañado nuestra valla. No es nuestro seto. Sí, está creciendo en su zona verde. Esa no es nuestra zona verde. Perdón, ¿qué? Entonces, ¿por qué mierda decidiste chillarle a mi esposa el verano pasado cuando teníamos la madera apilada ahí? Silencio. Pues en ese punto arreglé la valla para que nuestro perro no se fugara, después de podar el laurel lo suficiente para que no volviera a dañar la valla. Y empecé a hacer llamadas. Contacté al condado y acabé hablando con como 7 departamentos distintos para averiguar de quién era realmente esa franja de terreno. Tras probablemente 2 semanas intentando dar con la gente correcta, llegué a la división de carreteras. La zona verde estaba marcada como parte del derecho de vía de la carretera, y por lo tanto nadie poseía realmente ese espacio. ¿Entonces puedo talar ese feo seto descuidado que invade la acera y tira mi valla? Sí, dijo el amable caballero de carreteras. Aparte, preguntó. Mencionaste algo sobre que había una asociación asociada a las parcelas al este de tu propiedad. Sí. Bueno, parte de lo que me tomó tanto para darte respuesta es que resulta que no hay ninguna asociación registrada con el condado allí, así que estábamos buscando en el lugar equivocado por completo. Espera, ¿no hay asociación allí? No, no la ha habido desde que se construyó esa subdivisión. Ajá, interesante. Y nació un plan.
Nos habíamos hecho amigos de un par de personas del vecindario de atrás, y estaban bastante hartos de la señora presidenta de la asociación y sus payasadas. Era la típica metiche, acosando a quien no le gustara, y aparentemente, durante los últimos 10 años, había estado cobrando cuotas de asociación a todos en el vecindario a razón de $300 al año. Había 36 casas en la asociación. Alrededor de $100.000 en cuotas en total. Una asociación inexistente, sin mantenimiento real. Cierto, organizaban una fiesta anual en la cuadra, estilo comida compartida, y también quitaban maleza en la zona verde, con voluntarios. Así que hice lo que haría cualquier estadounidense de bien, conseguí 36 sobres, 36 estampillas e imprimí 36 copias de una carta con mis hallazgos del condado de que no había, ni ahora ni jamás en la historia registrada de la subdivisión, ninguna asociación, asociación vecinal o entidad similar. Y que ellos, colectivamente, habían pagado más de $100.000 en cuotas durante ese tiempo a una entidad inexistente, además de las multas que la inexistente asociación hubiera decidido imponer. Los vecinos, a su vez, hicieron exactamente lo que haría cualquier estadounidense de bien, la demandaron con todo por cada centavo que habían pagado en los últimos 10 años. Ganaron, también. Y ya no hay una asociación detrás de nosotros. Edición, se me olvidó mencionar esto. En toda la investigación de este embrollo, supimos que ella es agente inmobiliaria. Creo que esperaré a que me vuelva a cabrear y reportaré todo esto a la Junta Estatal de Licencias Inmobiliarias. Sonrisa maligna. Edición de la edición, como otros han señalado, esto debe reportarse a la Junta de Licencias. Veré cómo es el proceso. Edición de la edición de la edición, he enviado un correo inicial a la Agencia Estatal de Bienes Raíces, y publicaré actualizaciones conforme se desarrollen las cosas. La busqué en el sistema de licencias, al parecer tiene licencia como corredora principal de su agencia. Esto se va a poner interesante. Cuarta edición, y esto debería ser interesante, su licencia vence a fin de mes. Esto debería poner un buen badén en ese proceso. Sonrisa maligna. Respecto a cargos penales, como yo no fui víctima del fraude, no es algo que pueda perseguir. Sin embargo, hablé con mi amigo que fue una de sus víctimas, y él y su esposa están hablando con otras personas de confianza para unirse y buscar cargos penales. Última edición, lo prometo, otro redditor me pidió volver y actualizar con enlaces a todas las partes posteriores de esta locura. Actualización 1. Hoy, mi esposa y yo cenamos con nuestros amigos que estuvieron entre las víctimas de esta psicópata. Y aprendí mucho. Probablemente, definitivamente más de lo que debería. Supe mucho sobre la demanda que se presentó cuando envié las cartas revelando que no había asociación. De hecho, hubo un acuerdo para que la demanda desapareciera. Diré esto, la arpía consiguió un buen abogado, un abogado muy, muy bueno. Uno de los términos del acuerdo fue que el monto total permaneciera confidencial, pero nuestros amigos confirmaron que quedaron resarcidos. Otra parte del acuerdo fue un acuerdo de confidencialidad bastante estricto. Tengo que empezar bastante atrás, porque explica mucho de cómo ocurrió todo. La subdivisión donde vive la arpía se construyó en el 2000. Y resulta que cuando se construyó, ella fue la primera en comprar en este vecindario nuevo. El promotor había planeado crear una asociación, de la forma correcta, pero por retrasos en la construcción y ventas, nunca la establecieron. Según uno de los comentarios abajo y un vistazo a la ley estatal pertinente, esto aparentemente es información errónea que me transmitieron. Eso no detuvo a la arpía ni un poquito. Así que en cuanto se mudaron los siguientes dueños, se acercó a ellos. Hola, bienvenidos al vecindario. Estamos creando una asociación vecinal, una asociación voluntaria si quieres. Así podemos cuidar las áreas comunes y mantener los valores de las propiedades. Las excusas habituales detrás de una asociación. Pues, tras las primeras 5 o 6 casas compradas y ocupadas, y que aceptaron esta asociación voluntaria, el discurso cambió. Pasó de asociación vecinal a un directo. Hola, bienvenidos al vecindario. Soy la presidenta de la asociación, mucho gusto. La mayoría siguió la corriente. Pensaron que se les pasó algo en las divulgaciones, o en el anuncio, o lo que fuera. Pero era una subdivisión flamante. Y en ese momento, no encontrabas una subdivisión nueva que no tuviera asociación. Hubo algunos que sí prestaron atención. Cuando les reclamaban, ella regresaba al discurso de: Bueno, no es realmente una asociación, es más una asociación de barrio voluntaria, pero tenemos unas reglas que todos acordamos, y cobramos una pequeña cantidad, solo $25 al mes, no es tan descabellado, ¿no? Solo para mantener las áreas comunes, y las reglas ayudan a mantener los valores de las propiedades. Todo eso que resulta que escribió ella solita. Todo eso salió a la luz durante las deposiciones y testimonios en la demanda. Y los convenció. Todos firmaron las reglas, incluso las llamó convenios, condiciones y restricciones, con el argumento de que les daba cierto peso legal para poder hacerlas cumplir, bajo el disfraz de la asociación o de la asociación vecinal.
Para cuando se vendieron todas las propiedades inicialmente, estaba como 2-1, los que pensaban que era una asociación, y los que pensaban que era solo una asociación voluntaria. Y conforme la gente vendía y entraban nuevos dueños, bueno, el discurso de la asociación se volvió más fácil de vender. Hasta el punto de que al momento de la demanda estaba entre 3-1 y 4-1. Al concluir los testimonios, su abogado propuso un acuerdo. Pude enterarme por mi vecino que en ese acuerdo propuesto, los únicos resarcidos eran quienes firmaron bajo la impresión de que era una asociación legítima. Su abogado consiguió convencer al juez de que quienes firmaron bajo la asociación vecinal voluntaria no fueron realmente defraudados, y por lo tanto no podían formar parte del acuerdo. Eso realmente enfadó a esas personas. Por el momento en que se derrumbó todo el castillo de naipes, ella tenía suficiente plusvalía en su casa para refinanciar su hipoteca y pagar el monto del acuerdo. Así que tuvo que pagar a mucha gente de su propio bolsillo, perdiendo esa plusvalía que había acumulado en 10 años. Supongo que su esposo no estaba al tanto de la estafa, ya que no figuraba como parte en la demanda y pidió el divorcio en medio del proceso. Como no se enteró, ni idea. Tal vez lo tenía convencido de que sus comisiones de ventas inmobiliarias eran así de buenas. No sé los términos del divorcio, pero aparentemente fue bastante agrio. Nuestros amigos más de una vez escucharon peleas a gritos desde la casa de la arpía al pasear por el vecindario. Espero que eso aclare cómo logró embaucar a la gente. Nuestros amigos estaban entre los convencidos de que era una asociación legítima y dijeron que era tan suave, tan convincente, que no lo dudaron un minuto. Al menos eso significó que quedaron resarcidos, aunque legalmente no pudieran divulgar cuánto recuperaron. Ahora, eventos más recientes. Una de las cosas de las que hablamos anoche fue que nuestros vecinos iban a ir al fiscal del distrito y perseguir cargos penales. Pues, hablaron con la fiscalía esta mañana, y al parecer, el plazo de prescripción ha pasado. Para un delito como este, aunque fuera de nivel delito grave, el plazo es solo 3 años para ese tipo. Pero les pasé la idea de reportarla al IRS. Como estuvieron entre los que perdieron dinero, me parece justo que ellos reciban la recompensa si la hay. Ambos pusieron una cara bastante pícara con esa idea. Así que sí, eso estará interesante. Una de las razones por las que dije que la arpía consiguió un buen abogado, fue que uno de los términos del acuerdo de confidencialidad era que si firmaban el acuerdo, se comprometían a no reportarla a ningún colegio profesional ni agencia de licencias. Así que obviamente le preocupaba que algo como esto pudiera, quizá, tal vez, afectar su licencia como agente inmobiliaria. Demasiado malo para ella que yo no formé parte de ese acuerdo. Porque tras mi correo inicial a la Agencia Estatal de Bienes Raíces, recibí respuesta esta mañana, y tras un par más de correos, me entrevistó por teléfono la jefatura de la División de Normas Profesionales. Parecían muy interesados en escucharme. Di una declaración grabada con la condición de que se mantuviera confidencial, no quiero que intente hacerme la vida imposible. Y en la cena aprendí que nuestros amigos tienen buena relación con varias personas que no fueron indemnizadas en el acuerdo, ya que firmaron bajo la Asociación Vecinal Voluntaria. Esas a quienes su abogado insistió que no fueron defraudadas y por tanto no podían ser parte del acuerdo. Lo cual significa que tampoco están cubiertas por ese molesto acuerdo de confidencialidad. Antes de empezar a escribir esta actualización, envié por correo los nombres y contacto de 3 de esos propietarios, que aún viven en el vecindario, a la jefatura de normas profesionales. Porque aunque yo lidié con sus locuras y su general actitud de dolor de trasero, no perdí dinero. Pero las víctimas reales de su estafa, imagino que su testimonio tendrá bastante más peso con normas profesionales. También, solo por su comodidad, incluye el número del caso en el tribunal estatal. Quién sabe, quizá puedan ver los expedientes de la demanda y los términos del acuerdo al ser una agencia estatal. Y hasta hoy llega la cosa, queridos reditores. Si escucho más actualizaciones, que ojalá reciba por mis amigos, las compartiré encantado aquí, y con gusto responderé cualquier pregunta que pueda. Actualización 2. Y ahora, en la parte 3, damas y caballeros, se han presentado un par de nuevos personajes. Se han involucrado agencias gubernamentales. Mi amigo y vecino me testeó esta tarde, diciendo solo en mayúsculas, llámame. En cuanto pude, lo llamé. Y apenas podía dejar de reírse. Me puso al día. Después de hablar la otra noche, empezó a hablar con gente del vecindario. Y resulta que la señora Larpía de la Asociación No Real aparentemente es algo lenta para aprender. Porque en los últimos 2 o 3 años, aunque no ha intentado timar a nadie más con dinero, a algunos dueños nuevos del vecindario les decía que aún había una asociación vecinal, y seguía tratando de imponer reglas arbitrarias a la gente. Excepto que todos se habían enterado de sus andanzas, y rápidamente le dijeron que se fuera al cuerno. Si acaso, sus tonterías han creado un vecindario más cohesionado, todos están unidos en odiarla. Pero esa no es la razón de su risa. Se reía porque acababa de colgar con un agente del IRS. Normalmente, esa no es la reacción que esperas al hablar con cualquiera del gobierno con la palabra agente en el cargo. Pero no, se reía después de pasar más de 1 hora al teléfono, detallando todo lo que sabía de sus tratos como presidenta de la asociación.
además de proporcionar contactos de bastantes otros en el vecindario que sabían lo ocurrido en los últimos años. De verdad espero oír más de qué pasa con el IRS. Como si eso no fuera suficiente buena noticia, me pasé por el sitio de la Junta Estatal de Licencias Inmobiliarias, lo he estado revisando cada día desde que hablé con la jefatura de normas y vi lo siguiente. En la parte titulada Información de la licencia, en la columna Estado, dice suspendida. Adicionalmente, en la sección Acción disciplinaria, específicamente las columnas Resolución y problemas hallados, encontramos que dice sancionada y suspendida. Y los motivos son, fraude y conducta deshonesta. Por una lectura somera de la ley estatal y reglamentos asociados, esta decisión es temporal hasta que se complete la investigación. Una vez pase, la Junta de Normas decidirá si hay una acción permanente contra su licencia. Si la hay, entonces habrá una fecha en la columna Fecha de firma de la orden, y un enlace muy entretenido en la columna Documentos en la sección de Acción disciplinaria que expone todo el caso, de inicio a fin. He leído un par de documentos de otros casos donde hubo orden final, y guau, lo cuentan todo. Así que ahí lo tienen, Reddit. Casi me sentía mal por retomar cosas de años atrás ante agencias gubernamentales, pero el hecho de que siga intentando hacer esta porquería, aunque sin la parte del dinero, evaporó cualquier remordimiento igual que la asociación que creía tener. Puede ser el final, o puede que no, pero al menos por ahora, hemos llegado a la conclusión de la saga de la arpía de la asociación no real. Actualización 3. Aprendí algo interesante en toda esta saga. Aparentemente, aunque el plazo de prescripción por evasión fiscal penal es solo 3 años, o quizás 6, según la situación, al parecer no hay plazo de prescripción sobre cuánto atrás pueden ir en corte civil. Así que aunque quizá esquive cargos federales por evasión, el IRS va a meterse hasta la cocina en sus asuntos tan atrás como quiera. Sospecho que eso terminará mal, y caro, para ella. Además, el Departamento Estatal de Ingresos también se enteró. No puedo imaginar cómo habrá pasado eso. Similar a los federales, aunque no puedan acusarla penalmente por la evasión, seguro que también hurgarán en todas sus declaraciones de los últimos, siempre. Yo ya tuve una entrevista con un agente del IRS bastante agradable, y pude recorrer todo lo que sabía, la cronología de lo que pasó y cómo descubrí que no había una asociación ahí. Cuando expliqué cómo todo esto empezó porque ella decidió ser una bruja por un par de temas relativamente menores, y desde entonces se ha convertido en, ella, la agente, se rió tanto que nos tomó varios minutos retomar el hilo. Y siguió soltando risitas el resto de la entrevista. Y el Departamento Estatal de Ingresos también me contactó para fijar una reunión en persona, así que eso será divertido. He considerado ir a los medios locales como algunos sugirieron, pero lo descarté por un par de razones. La historia no es tan fresca como hace unos 7 años cuando estaba pasando todo, y dudo de la capacidad de los medios para mantener mi nombre fuera. Quizá no al aire, pero de algún modo se filtraría. Y eso añadiría complicaciones innecesarias a mi vida. Si de alguna manera evita que le revoquen la licencia de bienes raíces, quizá cambie la ecuación lo suficiente como para avisar a los medios. Además, les daría un gancho reciente al cual amarrar la historia. La Junta Estatal de Bienes Raíces se niega a revocar la licencia de una agente corrupta. Noticias a las 11. Ya captas. En la web de la Junta Estatal, hay 3 elementos nuevos en la sección Acción disciplinaria de su licencia. Una sanción de suspensión adicional propuesta, y 2 sanciones de revocación propuestas. Supongo que la segunda suspensión propuesta es para que no pueda volver por defecto a agente regular. Y las revocaciones propuestas son para su licencia de corredora principal y su licencia de agente regular. Así que será interesante ver qué pasa cuando se finalice. Imagino que ese proceso no será rápido. He oído por mi amigo que vive en la subdivisión que varias personas han sido contactadas por la Junta Estatal de Bienes Raíces, así como por el Departamento Estatal de Ingresos y el IRS para fijar entrevistas, y algunas ya se completaron. Y por curiosidad, revisé la web de la sucursal local de la franquicia nacional inmobiliaria para la que trabaja. Y he aquí, ya no aparece listada ni como corredora principal ni como agente, y alguien más aparece como corredor principal. Tomaré este desarrollo como una agencia cauta asegurándose de no quedar atrapada en problemas legales. Pero creo que alguien acaba de aprender la lección, solo eres un engranaje en esta máquina, eres fácilmente reemplazable. Como remate de entretenimiento, mi amigo me mostró varias capturas de una publicación en el Facebook de la subdivisión bastante, entretenida. Ya borró la publicación, pero esencialmente estaba ahí chillando que todos estaban bajo un acuerdo de confidencialidad, y aparentemente amenazaba con demandar a cualquiera que hablara con alguien por violar el acuerdo. Esto recibió grillos de quienes sabían lo que pasaba, pero hubo varios, pero qué demonios está diciendo, de algunos dueños nuevos que no estaban al tanto. Pero mi respuesta favorita fue de alguien que aparentemente es abogada, por cómo lo redactó, que no estaba cuando la asociación no real estaba en efecto, lleva un año en el barrio, pero aparentemente recibió un aviso rápido de alguien. La versión corta de su post fue que, aunque no estaba al tanto de los pormenores, dijo que los acuerdos de confidencialidad no cubren responder preguntas de una agencia regulatoria o investigadora, estatal o federal, ni cubren testimonio bajo juramento.
Y tratar de intimidar a alguien para que no hable con tal agencia por medio de un acuerdo de confidencialidad, o de otra forma, podría incluso considerarse manipulación o intimidación de testigos. Y unas horas más tarde, el post de la arpía, y todas las respuestas, desapareció misteriosamente. Pero ya saben, Facebook entregará toda la conversación con una citación. Y el IRS no se anda con juegos sobre posible manipulación de testigos. Así que quizás sí enfrente cargos penales después de todo. Supongo, depende de qué tan estúpida se ponga. Si el rendimiento pasado indica algo, bien podría pasar tiempo en el hotel de barrotes grises. Actualización 4. Gran actualización. La Agencia Estatal de Bienes Raíces ha finalizado sus órdenes sobre su licencia. Gente, ojalá pudiera compartir el texto de las órdenes finales asociadas a esta acción. Pero como es registro público, también es localizable, y demasiado fácilmente revelaría su identidad y abriría la puerta a dolores de cabeza para mí y mi familia, así que resumiré. La primera revocación, por fraude o conducta deshonesta y falta de divulgación, es de su licencia de corredora principal. La segunda revocación, por incompetencia o falta de confiabilidad y registros, es de su licencia de agente inmobiliaria regular. Hay bombas en las órdenes finales. Aparentemente, como algunos sospechaban en los comentarios, había mucho más pasando que solo lo de su vecindario. Me sorprendió lo rápido que se emitió la orden final. Lo que vi en otros casos de revocaciones, la investigación suele durar de 3 a 6 meses. Pero leyendo las órdenes finales, la revocación de corredora principal se basó mayormente en la información de la demanda, que presentaron los vecinos en 2012, y el subsecuente acuerdo. Sin embargo, su investigación aparentemente destapó bastante más cosas. Incluyendo mentir a clientes, falsificar registros, no divulgar relaciones entre ella y vendedores o compradores, y otras instancias de fraude puro y duro. Citaré casi literalmente una línea de ambas órdenes, solo porque es delicioso de leer. Si bien esta Junta ha tomado la acción más enérgica que otorgan los estatutos estatales aplicables, mucha de la información descubierta durante la investigación de esta Junta excede nuestras competencias. Por lo tanto, remitimos todos los registros y testimonios de testigos al fiscal del condado y al Departamento de Justicia de División de Justicia Penal, para acciones posteriores. Actualización 5. Gente, el mundo de dolor legal que esta mujer se ha traído encima sigue en avalancha. Esta mañana, llevé a mi hija a la parada del autobús, justo en la esquina donde empieza la asociación no real, y una SV sin marcas con placas del gobierno dobla la esquina. Imaginen cada SV policial sin marcar que han visto en una película, así de estereotípica. Se estacionan un par de puertas más allá de la casa de la arpía. Me arriesgué a llegar tarde un par de minutos al trabajo para ver qué iba a pasar. Y no me decepcioné. Porque del vehículo bajan 2 personas con chaquetas azul oscuro con letras amarillas grandes. Letras muy específicas. Letras grandes que pueden o no haber dicho IRS, y debajo en letras más pequeñas agentes especiales. Puede que me haya reído cuando llegué a mi camioneta. Puede que me haya muerto de risa en el trayecto al trabajo. Porque lo primero que hice fue buscar qué tan grande era el charco de caca en el que se metió. Aparentemente, muy profundo. Porque por lo que encontré, las únicas personas autorizadas a llevar la chaqueta de agentes especiales son de la División de Investigación Criminal del IRS. Le mandé un texto a mi amigo del vecindario cuando salía a las 7:15. Me respondió como a las 10. Ha estado viendo todo desarrollarse desde su ventana desde que le escribí. Además de la SV original, ahora justo frente a su casa, hay otra SV también. Aparentemente, otras personas con chaquetas del IRS, sin agente especial, bajaron de la segunda SV, y él acaba de verlos sacar unas cajas bancarias selladas con cinta roja y un par de computadoras. Y porque este pozo aún no es lo suficientemente hondo, aparentemente revisaban algo, asumo que las palcas de la Mercedes SV que ella empezó a manejar hace unos meses. Actualizaré conforme él me mande más info. Estamos viendo la caída de la arpía casi en tiempo real. Oh, qué dulce es. Actualización 6. Agentes del IRS llegaron puntuales ayer por la mañana a la casa de la arpía. Incluyendo 2 de la División de Investigación Criminal del IRS. Por cierto, esa gente tiene poder de arresto. Y sí, eso importa más tarde ese día. Cuando salí al trabajo el viernes por la mañana, los 2 agentes del IRS estaban caminando hacia la casa de la arpía. Le testeé a mi vecino y amigo que tiene línea de visión a su casa, y empezó a mandarme actualizaciones durante el día. Tras la pareja inicial de agentes, llegó otra SV con varios más. Estos eran aparentemente para recoger evidencia. Ahora, retrocedo brevemente unos meses antes de que el excremento golpeara el dispositivo vectorizado de viento rotatorio. Había notado una Mercedes SV nueva circulando por el barrio, pero no pensé nada. Nunca presté atención a quien la conducía, y me daba igual. Pues resulta que antes de que se viniera abajo el reinado de la arpía, vivía como una reina y se compró una SV nueva reluciente. Entre toda la evidencia recogida el viernes, estaban mirando bastante esa SV. Según mi amigo,
tomaron varias fotos, consultaron portapapeles y miraron mucho el área del parabrisas donde está el número de vehículo. A media mañana, los agentes sin la etiqueta de agentes especiales en la chaqueta empezaron a sacar cajas selladas con cinta roja a su SUV. Varias cajas. Además de al menos una torre de PC, y cree que una laptop también. Pensé que mi día estaba hecho, de verdad, pero el viernes por la tarde, mi día mejoró mucho más. Mi amigo vino y me dijo que tenía algo que mostrarme. Sacó su teléfono y me dio una sonrisa de oreja a oreja. Me hizo esperar, pero valió la pena. Queridos lectores, pude ver un vídeo que mi amigo grabó desde su ventana, de la arpía. La señorita presidenta de la asociación no real. Oh, y una absoluta bruja además. Pude ver un vídeo de ella haciendo la caminata del detenido. La vi ser escoltada, obviamente despotricando y gritando, y metida en la parte trasera de una SUV de fuerzas federales. La noticia corrió rápido por el vecindario. El rumor es algo así como interferir con las funciones de un agente federal. Nada sorprendente, la liberaron con fianza o promesa esta mañana. Pero pasó una noche en la cárcel y ha acabado un poco más su agujero legal. Y hubo un último toque de regodeo esta tarde. Estaba trabajando en mi patio trasero, y desde ahí puedo ver el costado de su casa. Así que estoy ahí, y llega una grúa de plataforma a la calle. No pensé mucho, hasta que miré otra vez y la vi parada frente a su casa. Con una patrulla del sheriff del condado estacionada. Supongo que estaban ayudando al IRS. Lo pregunta porque esa plataforma cargó esa Mercedes SV nueva, ni un año de uso, con el ayudante del sheriff de pie ahí todo el tiempo. A ella no le permitieron sacar pertenencias del SV. No le permitieron acercarse a menos de 10 metros del coche, de la grúa o del gruero. Cuando el conductor daba la vuelta para salir del barrio, vi que ella estaba al teléfono. Y claro como el agua, la oí preguntar, o más bien gritar. ¿Qué quieres decir con evidencia? Mi casa está a media cuadra. Cuando se llevaron su reluciente SV, pasó frente a mi patio. Ella miraba cómo se la llevaban y luego me vio en mi patio. No me pude aguantar, sonreí y saludé. Me hizo la seña del dedo del medio, se dio la vuelta y se fue pisando fuerte. He tenido una sonrisa permanente el resto del día. Edición, oh, se le viene más dolor encima. Probablemente falten un par de semanas a un mes para que pueda publicar la actualización, depende de qué tan rápido se mueva el tribunal. Pero la psicópata decidió demandarme. Y va a perder, y feo. Como adelanto, lean sobre las ordenanzas contra las demandas mordaza. La versión de nuestro estado de esas leyes es particularmente robusta. Es decir, hay posibilidad no solo de daños compensatorios y honorarios de abogado, sino también de que se le impongan daños punitivos. Y sorprendentemente, no está directamente relacionado con nada de lo que he publicado aquí en Reddit, sino con los informes que puede que haya presentado ante agencias estatales. Y aún así no tiene absolutamente ninguna prueba de que yo haya sido quien la denunció. Sé que no era el mismo abogado que se encargó de su acuerdo original con el vecindario después de que se descubriera el fraude inicial. Mi abogada no quedó impresionada ni con sus escritos ni con cómo se desenvolvió en el tribunal. Tenemos fecha para una audiencia dentro de un par de semanas, en la que la jueza tiene previsto pronunciarse sobre una de nuestras mociones. Dijo que ya ha litigado ante esta jueza, y que es conocida por no ver con buenos ojos a quienes intentan usar el sistema legal de forma frívola. Básicamente, en opinión de mi abogada, inserte aquí jerga legal sobre que no puede garantizar resultados, bla bla, la cuestión no es si ganaremos, sino cuán doloroso va a ser esto para la arpía. Actualización 7. Damas y caballeros, ha sido un viaje, pero creo que gané. Por fin. Desde el fin de semana, la casa de la arpía tiene un letrero de se vende por el propietario. Quise esperar para hacer una actualización lo más completa posible. Esta mañana recibí la llamada que esperaba de mi abogada, aunque mucho más rápido de lo que esperaba que terminara todo esto. Como mencioné en los comentarios anteriormente, la arpía decidió demandarme. Interferencia torticera con relación comercial, interferencia torticera con relación contractual, daño emocional intencional, pérdida de consorcio, aparentemente todo este embrollo que se le vino encima hizo que su esposo la dejara, y un par más de cosas, pero esos eran los puntos altos. Así que esta psicópata decide demandarnos por poco más de $100.000. No sé de dónde sacó esa cifra exactamente, pero sí fue suficiente para que levantara una ceja. Tras el pánico inicial, leí a fondo la demanda. Me di cuenta de que no tenía absolutamente ninguna prueba, solo un montón de conjeturas y suposiciones. Estaba suponiendo que yo había sido quien envió inicialmente la carta que reveló la asociación falsa. Y basó toda la demanda en esa suposición, pero no tenía absolutamente ninguna evidencia. Ok, hora de abogada. Tengo un servicio legal prepagado por mi trabajo, así que tuve la consulta inicial cubierta, y tras leer los escritos y la demanda, mi abogada empezó a reír y luego puso una cara muy maliciosa. Le conté toda la historia, le hablé de los posts en Reddit, los leyó y opinó que, aunque se pueden hilvanar en un cuadro coherente, todo depende de tener alguna evidencia de partida.
Suponiendo que de alguna manera la arpía se enterara de esos posts, en su opinión no había suficiente ni para enviar una citación a Reddit para obtener mi correo. Y aunque lo consiguiera, no le serviría mucho, ya que no hay un vínculo obvio entre ese correo y mi nombre real. De nuevo, mucha conjetura, pero nada que pudiera entrar como prueba. ¿Por qué la risa y luego la malicia? Simple, nuestro Estado tiene una ordenanza anti la demanda mordaza. Para quien no esté familiarizado, es demanda estratégica contra la participación pública. ¿Has oído de esas demandas para callar a la gente? Sí, eso. Es intentar usar el sistema legal para castigarte por ejercer tu libertad de expresión. Mi abogada me lo explica en detalle. La versión corta, por cómo está escrita la ley, ahora la arpía, y su abogado, tienen que probar que no es una demanda para disuadir la participación en un foro público. Eso es muy difícil de probar aquí. No sabemos cuál era su plan, quizá ir por un acuerdo rápido o algo. Casi puedo garantizar que sus planes no incluían una abogada con mucha experiencia en litigio anti la demanda mordaza. Tampoco ayudó que el caso cayera ante una jueza ante la que mi abogada ya había litigado, y sabía que esa jueza no veía con buenos ojos usar el sistema como arma. No manejo bien la jerga legal, pero mi abogada leyó la demanda murmurando cosas como aficionado e idiota. Era dolorosamente obvio, al menos para ella, que ese abogado no era, exactamente, experimentado. Esto se hizo más evidente en la primera audiencia. Comparecimos a fines de diciembre, justo antes del receso. Al menos en lo civil, esto retrasó más el proceso hasta la semana pasada. En la primera audiencia, tras que el abogado de ella, Mal, hiciera su alegato inicial, mi abogada se levantó. Y lo destrozó. Voy a conseguir transcripción para estudiarla porque parte del judo verbal fue una obra maestra. Desarmó todo su caso en unos 15 minutos. No había evidencia, no había manera en ese punto de conseguir evidencia que sostuviera su caso, y era obvio que esta demanda era el equivalente legal de lanzar caca a la pared a ver si algo se pega. Luego vino el golpe de gracia. Su señoría, queremos presentar contrademanda bajo ordenanza estatal relevante. Esto es claramente una demanda mordaza, basada en multitud de citas, destinada a sofocar el derecho de mi cliente a la libre expresión bajo la Constitución del Estado y la de Estados Unidos. Aun si mi cliente hubiera hecho todas las afirmaciones que la demandante alega, que no admitimos, estarían protegidas por más jurisprudencia. No es cita exacta, quizá la actualice si consigo la transcripción. En cuanto mencionó esa ordenanza específica, el abogado de la arpía se puso nervioso. Pero nada comparado con la cara de pánico de la arpía cuando mi abogada mencionó la contrademanda. Pánico la describe bien. Estábamos fuera de la sala tras presentar nuestra solicitud de descubrimiento, etc., para la contrademanda. Vimos a la arpía y su abogado al fondo del pasillo, y ella obviamente le estaba echando la bronca, aunque en voz baja. Pero se notaba que estaba furiosa. Me vio mirándolos, lo agarró y se fue. A este punto esperaba esperar al menos un mes, quizá más, para la siguiente audiencia. El abogado de ella nos proporcionó los documentos que pedimos y mi abogada y yo los revisamos una tarde. Aún no habíamos fijado monto de contrademanda, pero mi abogada decía que unos $10.000 era donde llegaríamos, siempre que ellos no alargaran el caso e incrementaran las horas facturables y tiempo perdido. No queríamos arruinarla, pero queríamos al menos honorarios y mi tiempo perdido. Eso rondaría los $4.000 entonces. Sumando algunos miles por daños punitivos, llegábamos a esa cifra. Pero tras revisar los documentos de descubrimiento, vimos que probablemente no solo estaba sin un duro, sino ahogada en deudas. La semana pasada, mi abogada recibió una llamada de su abogado. Buscaban un acuerdo rápido, pero ahora al revés. Esperaban que nos conformáramos con un arreglo y querían saber qué haría falta para que todo desapareciera. Se dieron cuenta de que con la moción los teníamos contra la pared, y que ella no tenía ninguna prueba de que yo estuviera involucrado de todos modos. Sabían que estaban fritos, así que pidieron al juez desestimar su demanda. Pero como nosotros les habíamos metido la ley antimordaza, ahora tenían que convencernos de retirar la nuestra. Mi abogada lo habló conmigo y acordamos dejarlo estrictamente en costos incurridos. En ese punto íbamos por unos $5.000. Y mi abogada redactó el acuerdo, de forma que la arpía le debe el dinero directamente a la abogada, en vez de hacerme pagar a mí y luego tener que sacarle sangre a una piedra para que me pague. Muy amable por su parte. Sé que probablemente no veré lo que se me debe por tiempo perdido, pero usé vacaciones para esos días, así que no perdí dinero, solo acumulación de vacaciones. Estaría bien recuperar algo de eso en efectivo, pero lo dudo. Quizá en 10 años ese fallo se pague. ¿Quién sabe? Mi abogada me llamó esta mañana, la jueza aprobó el acuerdo. El caso fue desestimado con prejuicio, una condición que pedimos, lo que significa que la arpía no puede volver a perseguirme por esto. También una orden de no contacto contra ella. Por diversión, me encantaría que la arrestaran por violarla, pero todavía enfrenta potencial de tiempo en el hotel de barrotes grises por lo del IRS. Eso me saca una sonrisita. Ahora, de vuelta al anuncio de su casa.
Como aún tiene contactos en bienes raíces, aunque su casa se vende por propietario, logró listarla en el servicio de listados múltiples regional con ella como contacto de agente de listado. Lo interesante es que es muy obvio que está en graves apuros financieros. Las refinanciaciones en nuestro condado aparecen como ventas en el historial público de títulos de una casa. Así que viendo cuando mi esposa y yo refinanciamos, vemos cuánto se vendió en sitios como Zillow. Miré el historial de su casa. Refinanció alrededor del momento del acuerdo con el vecindario por la estafa original de la asociación, por muy cerca de la estimación de Zillow. Así que supongo que sacó la mayor parte, si no todo, de su plusvalía para pagar ese acuerdo. La casa está listada por como 10% más que la estimación actual de Zillow, sí, ya sé que son poco fiables, pero lo realmente interesante es que, en el servicio de listados múltiples, hay un campo donde debes divulgar si es venta corta o propiedad del banco. Y efectivamente, bajo venta corta dice sí. Déjalo reposar. Intenta vender la casa por aproximadamente 10% más de lo que parece valer y aún así es menos de lo que le debe al banco. Creo que esperaré a llegar a casa esta noche y haré una llamadita al servicio de listados múltiples, para avisarles que ya no es agente con licencia y que su anuncio es de una venta realizada por el propietario. Actualización 8. Dios santo, salieron los tasers. Con la diversión del coronavirus que todos hemos tenido, la mayoría de los tribunales de aquí se han ralentizado. Los penales siguen en algunos casos, pero no todos. Los federales han sido irregulares, pero las cosas han seguido funcionando lentamente. No planeaba más actualizaciones hasta que se cerraran los procesos, pero hace unos días tuvimos una emoción que creo que este grupo apreciará. Pusimos unas cámaras en casa tras robarnos un remolque, y están configuradas para alertarnos cuando detectan movimiento dentro de nuestra línea de propiedad. Aproximadamente, las zonas empiezan entre 60 centímetros y 3 metros dentro de la linde según el ángulo. Así que tras acostar a las peques, mi esposa y yo nos acomodábamos a ver algo en la tele cuando mi teléfono suena con una alerta. Lo abro, y sí, eso parece la señorita la arpía tambaleándose por nuestra entrada. La cámara está en blanco y negro por ser de noche, así que no estamos seguros. Llega a la puerta y esa cámara sí tiene luz para color, y sí que sí, es ella. ¿Qué demonios? Si recuerdan en una actualización anterior, parte del acuerdo fue una orden de no contacto contra esta psicópata. Le pido a mi esposa que saque nuestra copia del archivo, cojo una pistola y funda de la caja fuerte rápido, con licencia, tranquilos, y me la pongo bajo la sudadera. No confío en esta psicópata ni un segundo y no sé qué pretende. Estoy al teléfono con el 911 ya, pidiendo que manden al sheriff del condado, porque tengo una orden de no contacto y la sujeta de la orden está en mi porche aporreando la puerta. Ahora, admito un error aquí. No quería que despertara a mis niñas, así que puse al operador en altavoz, metí el teléfono en el bolsillo delantero y abrí la puerta. Le dije que bajara de mi porche. Debí haberla dejado golpeando la puerta hasta que llegaran los agentes. Por suerte, mi error no me mordió y me dio un asiento de primera fila para lo que vendría. No estoy seguro cuánto bebió, pero estaba más allá de borracha, estaba pasadísima. Apestaba a alcohol como si hubiese estado marinándose un par de días, tal vez más. Y claro, estando así, estaba ruidosa. Le pido que se aleje más de mi casa para hablar. Bueno, que yo hable y ella grite. Básicamente, pude traducir del borrachés que decía que arruiné su vida, que soy la razón por la que pierde su casa, por la que irá a la cárcel, ella no lo sabía, pero eso era presagio, que soy la razón de que el IRS esté sobre ella, que perdió su matrimonio, carrera, coche, todo. Este soliloquio etílico duró más de 7 minutos según mis cámaras. Lo remata con: Y quizá debería matarme aquí mismo ahora mismo y quizá tú también estarías feliz con eso. Vaya, ahora me preocupa que tenga un cuchillo u otra arma. De verdad no quiero tener que desenfundar, o peor. Pero escucho a los agentes venir, aceleraron su respuesta con luces y sirenas cuando amenazó con suicidarse. Así que sé que están cerca, y trato de desescalar verbalmente. Básicamente, ganar tiempo para que ellos se encarguen. Me he ido alejando varios pasos para abrir distancia y solo espero que lleguen pronto. Todo el tiempo tengo la línea abierta con el 911 aún en altavoz. Ella sigue con su discurso hasta que llegan como un minuto después. Mayormente, me grita todo es tu culpa, pero ahora su borrachera y beligerancia suben varios puntos, al darse cuenta de que debí llamar. Empieza a insultarme, a ellos, a la vida. Es una diatriba borracha tan espectacular que te dan ganas de que mis cámaras grabaran audio. Intentan llamar su atención, que coopere con las órdenes, y yo me alejo, diciéndole que les hable a ellos. Pronto se dan cuenta de que va a ser uno de esos casos. Así que uno desenfunda el taser y empieza a dar órdenes más contundentes. Pues, aparentemente a la señorita presidenta de la asociación no real no le gusta que le hablen en ese tono, menos cuando va borracha. Así que se gira a los agentes y comienza a darles su opinión. Le ordenan subir las manos, etc., y decide que quiere acercarse más para gritarles. 2 pasos.
2 pasos y escucho el distintivo pop tac 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 de un taser desplegándose. Rígida como tabla, su inercia la hace caer de cara al césped. Luego queda debajo de, diría, una pila de más de 160 kilogramos de fuerzas del orden y su equipo mientras la esposan. Ella chilla, llora, y yo estoy en shock con lo loco de la noche. Al final la meten a la parte trasera de la patrulla y vienen a hablar conmigo para entender qué demonios pasa. Para entonces mi esposa ya me había pasado nuestra copia de la orden, que les muestro y explico, breve, todo lo que nos llevó hasta este punto. Los agentes van e intentan hablar con ella, pero ya solo balbucea y llora. Otra cosa, con los temas COVID, no están llevando gente a la cárcel por infracciones menores, solo citación para comparecer. Así que pensé que la llevarían a su casa. Pero tras pasarla por la base de datos criminales, resultó que violar la orden de no contacto la pone en violación de los términos de su fianza desde lo del IRS recogiendo evidencia. Lo siento. Hasta ayer, seguía figurando ingresada en la cárcel del condado, nuestro condado tiene listas consultables, y además de todo lo anterior, ahora la han acusado de violar una orden de no contacto y le han revocado la fianza. También, según dijeron los agentes, en el remoto caso de que vaya a ser liberada, como soy la parte protegida, me notificarán. Creo que volvió a coger la pala y cavó su hoyo un poco más hondo. Edición, sorprendentemente, ha habido un par de personas que me han acusado de llevar esto demasiado lejos. Solo señalo que en realidad tuve que hacer muy poco para que todo este embrollo fraudulento se le viniera encima. Hay una gran escena en Mentiroso Mentiroso donde Jim Carrey grita por teléfono, deja de violar la ley, imbécil. Eso era todo lo que ella tenía que hacer. Por un momento sí sentí algo de lástima por ella. Pero al final mi simpatía está con la gente a la que estafó durante años. Miles de dólares cada uno, y esos son solo los que conozco. Hoy miré en el sistema en línea de registros judiciales de nuestro estado. He encontrado hasta ahora media docena de otras demandas contra ella. Todas presentadas desde que el Estado le suspendió la licencia inmobiliaria. Incluida su exempleadora. Esas personas probablemente nunca recuperen el dinero que les defraudó. No son solo dólares robados. Son vacaciones que no se tomaron, divorcios que ocurrieron por estrés financiero, más tiempo lejos de las familias porque alguien tiene que hacer horas extra, partidos o recitales perdidos porque mamá o papá tuvieron que quedarse tarde por esas horas extra. En cuanto a dejar que las cosas se calmen, lo siento, pero no. Si viola la orden de protección, llamaré a la policía. Si intenta acosarme a mí o a mi familia, lo denunciaré al tribunal. Y si puedo evitar que estafe a alguien más, lo haré. Quizá fui mezquino al saludarla con la mano cuando se estaban llevando su SUV en la grúa. Quizá sentí un poco de placer por el mal ajeno al ver cómo la estafa de alguien se derrumba a su alrededor, solo porque fue una bruja con mi esposa. Quizás sí me dio cierta emoción descubrir cada vez más conductas delictivas por su parte. Quizás solo me alegró ver que, por una vez, el malo, bueno, la mala, perdía cuando tan a menudo parece ser al revés. Honestamente, a estas alturas no creo que haya mucho más aparte de las secuelas legales de todas sus fechorías. A menos que vuelva a meter la pata. Actualización 9. La liberaron de la cárcel aproximadamente 3 semanas después de este incidente. Tuvimos una videoconferencia con la jueza, y no le hicieron ninguna gracia las payasadas de la arpía. Sí, mi grabación en vídeo del incidente, con el audio de la llamada al 911, fueron la prueba estrella de la fiscalía. Dejó clarísimo que, de no ser por el lío actual con el COVID, habría mantenido a la arpía en la cárcel del condado hasta que fuera a juicio por los distintos cargos. También reforzó un poco la orden de no contacto. Fue, de hecho, bastante hilarante. Me preguntó a qué distancia exacta estaba la línea de propiedad de la arpía de la nuestra. Un vistazo rápido a Google Maps y tuvimos la respuesta, 22 metros, su señoría. La jueza entonces le dijo que en ningún caso podía acercarse a menos de 22 metros de nuestra línea de propiedad y que, salvo cuando estuviera en su casa, debía mantener 90 metros de distancia de nosotros en todo momento. La arpía tuvo el descaro de quejarse. Pero ese es el camino que tomo para salir del vecindario. La jueza le preguntó si había otra salida del vecindario. Y la había. Entonces le sugiero que use esa ruta, respondió la jueza. Le suma como 5 minutos para ir a cualquier lado desde nuestra zona, tiene que serpentear por muchas calles residenciales. Nada revolucionario, pero ciertamente molesto. La casa sigue listada como venta por el propietario. Nada sorprendente, ya que está pidiendo como un 15% más de lo que se han vendido casas similares en nuestro barrio. Tampoco ha bajado el precio. He visto gente muy seria con trajes muy serios por su casa, así que sospecho que puede venir una ejecución hipotecaria. Otra vez, cuando pase este embrollo del COVID. No he oído nada sobre los cargos federales que podría enfrentar. Si sé que decir que los tribunales se mueven a paso glacial es quedarme corto. Sospecho que esta parte puede tardar un año o más en tramitarse. Y luego las posibles apelaciones, etc. En última instancia, me sorprende cómo todo esto se ha convertido en una bola de nieve. Todo por ser una bruja con mi esposa.
Sospecho que hay una lección ahí en alguna parte. Actualización 10. Por el COVID, los tribunales de mi estado han ido bastante lentos en asuntos civiles, pero los penales se han reanudado. Y hace poco tuve el privilegio de sentarme en el estrado de testigos en nuestro juzgado local, y explicar a una jueza y a un jurado qué ha sido este viaje de locura. No fui uno de los testigos principales, fui más bien para cerrar el caso de la fiscalía. La mayoría del testimonio vino no solo de sus víctimas anteriores que vivían en la asociación falsa, sino también de otras personas a las que ha defraudado a lo largo de los años. Tomó 3 días solo para pasar por todos los testimonios de las víctimas. Yo fui el testigo final, y el fiscal ya tenía la aprobación de la jueza para mi testimonio, porque aunque parte de lo que iba a decir era lo que había escuchado, corroboraba el testimonio de las víctimas reales, y en realidad, ataba todo el caso con un moño. Así que pude sentarme ahí y contar toda esta saga de principio a fin. No creo que el jurado pestañeara. El abogado defensor intentó objetar un par de veces por cualquier cosa, pero en su mayoría lo desestimaron. El fiscal tuvo que dar su último golpe. Entonces, OP2, de todo este castillo de naipes que ella construyó sobre fraude y engaño, ¿qué carta fue la que se sacó y provocó que todo se viniera abajo? En el fondo se reduce a cómo trató a mi esposa ese día. Si no hubiera sido por su afirmación de que esa franja de terreno era propiedad privada, probablemente nunca habría hecho la investigación que hice. Pero si no hubiera sido tan grosera con mi esposa, es probable que lo hubiera dejado pasar y que no habría compartido mis hallazgos con todo el vecindario. No pude estar presente para los demás testimonios porque podría haber contaminado el mío, pero al final la declararon culpable de, fácilmente, media docena de delitos menores y al menos 10 delitos graves. No he podido consultar los registros del tribunal para obtener el conteo exacto de cuáles eran cuáles, pero la mayoría eran de nuevas víctimas a las que defraudó desde que se vino abajo la estafa de la asociación. Hubo un par de infracciones más técnicas de la ley intercaladas, creo que específicamente relacionadas con artimañas que hizo como agente inmobiliaria, pero el grueso de lo que la condenaron fue fraude. La sentencia fue bastante anticlimática, le cayeron unos 10 años, pero hablando con el fiscal, probablemente cumplirá 5 o 6 años efectivamente encarcelada. Su casa está en ejecución hipotecaria. No sé cuándo será la subasta, pero ya se había mudado cuando se hizo oficial la ejecución. Y todavía enfrenta presión en el ámbito federal. Ni idea de qué pasará ahí. Probablemente, me enteraré cuando pidan que declare. Quiero abordar lo que algunos han dicho en comentarios anteriores, que estoy llevando esto demasiado lejos, que me regodeo demasiado con lo que le ha pasado, que soy un matón vengativo. Cuando envié las cartas al vecindario, esperaba que la asociación falsa se disolviera, y poco más. Me sorprendió un poco enterarme de las demandas, y admito cierto grado de disfrutar al verla bajar 1 o 3 peldaños. Pero no tenía idea de cómo iba a convertirse esto en una bola de nieve. Ha llegado al punto en que sí siento algo de pena por ella. Como que quizá lo he llevado demasiado lejos. Pero he llegado a la conclusión de que, si no hubiera estado estafando a la gente, nada de esto le habría pasado. Aunque yo haya sido quien pateó la carta de abajo de ese castillo de naipes, no tenía idea de cuán enorme era. Y reservo mi lástima para sus víctimas. La mayoría probablemente nunca recuperará lo que perdió por ella. Algunas sí, al principio. Pero eso es una fracción de sus víctimas. ¿El resto? Lo dudo mucho. La última vez que miré los registros judiciales, figuraba como demandada en al menos media docena de demandas. Sospecho que ese número ha crecido desde entonces. Supongo que todo se reduce a esto: si estás estafando a la gente, no hagas enfadar a tus vecinos. Nunca sabes lo que podrían desenterrar. Oso Editor aquí, eso fue lo último de su historia. En más de 4 años no ha vuelto a publicar sobre el caso. Supongo que no fue llamado como testigo a los otros problemas legales de la señora Arpía.